Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Me encantan esos mensajes que me escribís. Nacho, vuelve a los inicios de los programas, ¿no? O sea, cómo os hacían los programas anteriormente. Señores, quiero hablaros de dos temas importantes. El primero de todos es un nuevo denunciante, una persona que supuestamente, digo supuestamente, ha trabajado en proyectos y en programas secretos para englobar y comprender básicamente el fenómeno OVNI, cómo se nos escapa, y si se nos escapa a nosotros, se nos puede estar escapando, se les está escapando, mejor dicho, a las agencias gubernamentales. El fenómeno es muy complejo, pero que sea complejo no significa que no lo podamos comprender. Y más con el conjunto de entrevistas que estoy realizando tanto en Nacho Rojo Podcast, que tenéis que ir para allá, como a nuevos entrevistados. Hoy hemos realizado una increíble, una persona que estuvo en Cuarto Milenio, que estuvo con el contacto directo con la vida después de la vida, con un ser, una persona que había desencarnado, y es maravilloso, ¿no? Siempre está el fenómeno OVNI, el lado espiritual, la tecnología y hacia dónde vamos. Quiero empezar básicamente mostrándoos el mandala Taima. Nos vamos a ir a un mandala, es una recreación. Tenemos que remontar en el siglo VIII todo lo que es ese campo japonés y lo podemos desarrollar de pie a pa. Os puedo leer los tecnicismos si queréis, pero fijaros, en el siglo VIII ya habían conceptos tanto de Buda como el cielo o la tierra pura, donde se observaban o ya plasmaban realidades como por ejemplo entidades que venían volando. ¿Lo veis, amigos? La parte superior del cielo, con algún tipo de aura en la cabeza, carros celestiales, que sin más son cosas que se han plasmado, que tal vez no comprendamos o sí. ¿Lo veis, amigos? Es una locura la información que hay, pero todos los registros antiguos que os voy a detallar, actualmente, ¿dónde los encajamos? ¿Dónde lo englobamos? Queremos simplificar las cosas cuando no es sencillo. Por eso vamos a pasar, os voy a leer esta información que os la tenéis que tomar como simplemente deportiva para comprender la macro. Todo nos supera, pero que nos supere, repito, no significa que no podamos comprenderlo. Al final, a través de diferentes plataformas que no voy a nombrar, están saliendo muchos informadores. Estos informadores tienen por qué ser desinformadores, no. Son medios por los cuales se comunican. Algunas informaciones nos van a resonar, otras no. Dice así: trabajé para un contratista del Departamento de Defensa. Podemos ir a DARPA, Lockheed Martin, Boeing, etc, etc, etc. Esto es lo que creo que son realmente los UAP. Es su opinión. Cuando decimos UAP, imaginaros ovnis, ¿vale? No querramos comprenderlo como una nave o un vehículo, sino cosas que vemos, que percibimos y que lo vamos a llamar UAP. Esta información que os voy a detallar, lo importante y el mensaje es que le hubiera encantado que esto fuera la narrativa que se hubiera vertido o lo hubieran dicho hace 50 años. Y hoy por hoy aún seguimos dando palos de ciego. ¿Que interesa eso? No os quepa ninguna duda. Pero imaginaros que van por ahí los tiros. No nombraré programas ni ubicaciones. No se molesten en preguntar. Pero tuve la suficiente cercanía con ciertos funcionarios y comunidades de investigación como para escuchar lo que realmente se dice cuando el público no escucha. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces podemos escuchar algunos tecnicismos y no le prestamos atención, nos centramos en una narrativa o en lo que queremos escuchar de lo que se dice o entre líneas. Y otra cosa muy diferente es que te están diciendo algo por el medio o el canal que sea, y otra cosa muy diferente es que tú luego puedas estar con esa persona y te diga lo que él cree o cómo lo ve, ¿vale? Nada de teatro de ciencia ficción ni tampoco de desmentidos desdeñosos. Es decir, no entremos en sci-fi, ciencia ficción, lo que queramos escuchar, sino démosle ese valor añadido. Los UAP son reales, cierto es. El fenómeno OVNI es real. Creo que hoy en Nacho Rojo Podcast os publicaré un caso muy antiguo en España, pero merece la pena. Hablaremos del caso Tordesillas, 1977. Un objeto le pega un disparo de luz a un niño, ese niño cae desplomado. Hablamos de uno de los casos más importantes de España. Comentaros que ese chico se lo operó 14 veces la cabeza, o sea, algo muy chulo pasó ahí dentro, ¿no?, de la situación. Pero para comprender no es únicamente un artefacto, sino el trasfondo, que siempre digo que es el valor añadido en los programas. Dicho esto, los UAP son reales. Amén, cierto. Que no lo comprendamos, que sea surrealista, que la casuística sea aún más surrealista y que no entendamos nada, tiene sentido. Pero son reales. No siempre físicos en el sentido convencional, pero reales. Esto es un punto muy interesante, porque no es que sean físicos. No tiene por qué ser físico para ser real algo, ¿vale? Igual con pensamiento, lo estás pensando, lo estás plasmando, pero no es físico, pero está ahí. Es decir,
Es así. Y la inquietante verdad es que, incluso en los niveles más altos, nadie comprende del todo a qué nos enfrentamos. Creo que este punto es muy interesante. Y cierto es, por mucho que queramos fortalecer la rama científica o la rama física técnica del fenómeno que existe, no lo engloba todo. Tiene que ser algo un poco más complejo para que muchas subramas, entre ellos los PIS, todo lo que es la proyección astral, el estudio, Stargate, todo eso, se ramifique del fenómeno físico, del fenómeno extraterrestre que queremos entenderlo como es, del espiritual, del extraterrestre espiritual interdimensional o intraterreno, ¿vale? O sea, es demasiado complejo que ni siquiera ellos hay una macro para comprenderlo. Creo que tiene bastante sentido, aunque parezca que no. Es complejo, ¿vale? Pero eso no significa que no podamos comprenderlo. El fenómeno en sí, fenómeno WAP, no se comporta como la tecnología pura. Se comporta como algo entrelazado con la propia consciencia. Y esto es un gran punto, ¿vale? Todos los avistamientos, casuísticas, situaciones que nos suceden, los podemos vivir, ustedes y yo, y aunque veamos cosas físicas, naves, objetos, es algo para la persona. ¿Cuál es la motivación? No es un observador que le ha tocado ver, no. Está entrelazado en la consciencia, en lo que representa ese cambio personal que sí o sí nos vamos a ir por ahí, nos guste o no. No queramos mirar las cosas como vaso, vaso, ya está. Sino, ¿por qué a mí? ¿Qué tengo que aportarle al mundo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo me cambia? Hay una lógica. Hasta el mínimo acontecimiento, aunque pensemos que está colocado, como por ejemplo el aviador ese vio, el objetivo al cabo de los años, hay un objetivo y hay una culminación que la comprenderemos al paso de los años. Y es lo que nos hace a todos madurar hacia un camino. A veces correcto, a veces no, pero nos lleva por un camino. Y por eso muchas personas que están esperando una situación dicen, Nacho, llevo 50 años esperando. No, tú has cambiado, yo he cambiado y estamos cambiando con la situación. Eso es el englobe. La línea temporal o nuestra percepción temporal solo es aquí, aquí. Y esto lo vamos a reforzar con un podcast que he grabado que os va a encantar. Os va a encantar, ¿vale? El tiempo, como lo percibimos, es únicamente aquí. Profundo, pero quedaros con esa pincelada de realidad. Cuando empecé, era un materialista estricto y ateo. Me fui como una visión radicalmente diferente. Ahora estoy convencido de que el realismo moral es cierto. De que la moral no es una construcción social, sino una característica real del universo, tan fundamental como las matemáticas o la física. El universo tiene una arquitectura moral y no es subjetivo. Por eso no creo que estas entidades, ya no hablamos de WAPs, naves, tecnología, sino entidades, de ahí la inteligencia no humana. Por eso no creo que estas entidades sean conscientes de la misma manera que nosotros. Esto es el punto más importante. Muchas veces queremos ponernos en el plano o la percepción de que nosotros somos observadores de fuerzas superiores y ellos hacen su agenda, nosotros las nuestras, nuestra limitada comprensión no abarca la comprensión real y nos quedamos siempre en ese limbo de no. Como ellos actúan porque quieren actuar por algún tipo de regla que ellos tendrán que es totalmente diferente a la nuestra, ¿vale? No conecta, pero esto es muy sencillo. Es decir, si nuestra percepción de la realidad con referencia a Dios fuera como nosotros la vemos o la queremos interpretar, no dejaría que las cosas ocurran como ocurren. Por mucho que digamos, ya lo entenderemos dentro de unos años, no. Porque de la misma manera que en esa realidad hay unas leyes, unas lógicas, aquí tenemos las nuestras. Y por mucho que queramos decir que esa realidad, que a veces se materializa, que observamos, que caen objetos, está interactuando e influenciando la nuestra. Entonces, aquí en esta simbiosis, ellos hacen lo que les da la gana y nosotros la vemos venir. Y nosotros jugamos con eso también. Ahora bien, no hablamos de lo mismo, ¿vale? Hay una regla, una lógica global, posiblemente, puntos de vista totalmente diferentes, pero tiene un sentido todo. Sigo. Por eso no creo que estas entidades sean conscientes de la misma manera que nosotros. Si fueran verdaderamente conscientes y tan avanzados como son, necesariamente comprenderían la estructura moral de la realidad. Es decir, que si realmente fueran tan dioses en minúscula o en mayúscula,
serían conscientes de esa realidad y obviamente actuarían en consecuencia con la nuestra. Y nosotros simplemente estamos viéndola venir. Cuando digo nosotros ya no es únicamente los seres humanos mortales, consumidores de esta información porque nos atrae, la necesitamos, queremos respuestas y sabemos hacia dónde vamos a ir, sino todos, desde el más arriba de la alta esfera hasta aquí. Obviamente vemos el mundo diferente, no os quepa ninguna duda, pero estamos en un marco, podemos decir, viéndola venir. Sigo. No creo que sean malvados, en un sentido mítico o caricaturesco, pero no parecen estar alineados con el bien. ¿Vale? O sea, sinceramente. Pero no como el bien como nosotros lo percibimos. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Ya sé que es muy complicado y a la vez no. Porque todo el mundo ahora mismo, sano de la cabeza, sabe diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Ellos igual. No es que su bien sea mayor y el nuestro menor, no, sentido común. Hay una persona que está sufriendo, se le tiene que ayudar. Eso es el bien. Todo lo que, no, porque eso y tal, no. El bien es ayudar. Si no, estaremos juzgando qué es el bien. Ellos tienen el suyo, nosotros el nuestro. Y de vez en cuando conectamos, o hay momentos de conexión, que no dejan de manipular nuestra realidad, nuestra percepción. Seguimos. Eso lo acerca a agentes simulados, a IA de alto nivel o quizás inteligencia que se han superado de la fuente del ser. O sea, que si hay algún tipo de inteligencia suprema, inteligencia artificial suprema, Matrix que nos engloba, estas entidades, o gran parte de ellas, están desalineadas de esa lógica porque interfieren y realmente están ofreciendo medias verdades o medias respuestas en nuestro rol, en nuestra realidad. Es como si hubiera un gran controlador que lo controla todo y hay cosas por ahí que están jugando un papel de semidioses, influenciando y manipulando. Aquí la pregunta existencial es, ¿ese Dios o esa energía suprema o esa conciencia suprema o esa inteligencia artificial suprema permite que esto ocurra para que esto se sienta influenciado a medias? Porque yo siempre lo he pensado. Si yo quiero ser conocedor y portador de la verdad, ¿por qué no se me da si la solicito y la quiero? No. ¿Por qué? Igual que ustedes, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que estar estudiando y mejorando y aprendiendo y equivocándonos y tirando para adelante y para atrás? ¿Por qué? Hay algo ahí que se nos escapa. Entonces, la bondad y la maldad, desde su perspectiva, tiene que ser totalmente diferente a la nuestra. Seguimos. He visto y he aprendido lo suficiente como para afirmar esto, con cierto grado de certeza. La tesis de ortogonalidad no se aplica a entidades verdaderamente conscientes, una vez que alcanzan cierto umbral de conciencia física y metafísica. Publicaré más si es de interés real. No estoy aquí para jugar en vivo ni para publicar archivos censurados, solo quiero articular un marco que desearía que alguien me hubiera dado hace décadas. Luego, obviamente, en los comentarios no hay ningún tipo de desperdicio, hay de todo, hay muchos bots y demás, y amplia información. Aquí hay algo que mucha gente tiende a pasar por alto. He seguido varios hilos conocidos sobre este tema que recibieron mucha atención, pero terminaron siendo principalmente especulaciones o ciencia ficción. Nadie, ni siquiera las principales agencias de inteligencia con la más alta autorización de seguridad y acceso a datos clasificados, tienen una comprensión completa, ojo, de lo que realmente está sucediendo con estos fenómenos. La información es fragmentada, contradictoria y a menudo incompleta, incluso dentro de esos círculos. Esta falta de una imagen completa es una de las mayores preocupaciones para los gobiernos de todo el mundo. No se trata solo de seguridad nacional o robo de tecnología. Es la incertidumbre fundamental y la incapacidad de controlar o explicar completamente estos eventos los que realmente los inquieta. Si estas entidades operan como cualquier tecnología o adversario conocido, habría una estrategia clara y una fenomenología para responder. En cambio, la ambigüedad obliga a las agencias a un estado constante de preocupación y confusión. Creo que es cierto que cualquier conocedor del fenómeno, da igual que la rama que os queráis especializar, es, sin lugar a dudas, extraño. No hay un ABC. Es todo surrealista y roza la locura en todos los aspectos.
a nivel de comprensión de la tecnología, a nivel de la comprensión del espacio-tiempo, a nivel de lo que representan en sí los extraterrestres y lo que hacen aquí, por mucho que vengan mensajes. Todo es caos. Y aunque la KGB o Estados Unidos lo esté estudiando, están estudiando algunas cosas que les interesan. Es muy sencillo, señores, os lo voy a mejorar. Pero no hay una operación clara. Habrá muchos departamentos estudiando muchas ramas que desde luego cambiarían toda nuestra comprensión de todo. Lo que es innegable que están. El qué o qué son, eso es otra cosa totalmente diferente. Pero nos podemos ir a registros, en este caso, el mandala de Taima, y ya claramente estamos observando cómo ellos, en el siglo VIII después de Cristo, ya estaban viendo entidades que descendían de las nubes, ¿no? Sin más. Si realmente quieres comprender el fenómeno, deja de pensar como un soldado o un científico. Es imposible que un soldado deje de pensar como un soldado y que un científico deje de pensar como un científico. Y empieza a pensar como un teórico de sistemas o un psicólogo de las profundidades. Creo que dentro de la casuística, no únicamente la rama psiquiátrica o psicológica es fundamental para comprender los límites de nuestra realidad y de cómo comprendemos las cosas a mucho más que lo físico y entender cómo funciona en base a unas leyes o unas reglas. Es muy sencillo. Justamente lo estaba hablando con Juan antes. Nos encontramos mal, ¿vale? No digo que te duela la barriga, sino que estás mal, estás enfermo. ¿Qué vas a hacer? Irte al médico. Es lo que tienes que hacer, irte al médico. Doctor, estoy jodido. ¿Qué me pasa? Esto. ¿Qué te van a hacer? Te van a mirar qué es, te van a mirar si algún órgano te está fallando y te van a dar una pastilla mágica para aliviarte. Y en eso, pues oye, es física, estamos creando componentes que nos ayudan, pero no estamos comprendiendo por qué viene eso. Estamos poniendo un parche a una herida y no estamos entendiendo por qué empezamos a sangrar. Ese es el tema. Y esto simplificándolo a la comprensión del fenómeno. No podemos intentar comprender un fenómeno desde un punto de vista, sí, veo una nave que desciende, cae allí, hostia, sí, ha dejado unas marcas en el suelo, ha bajado un extraterrestre, me ha hecho así, ha cogido arena, se ha pirado a la velocidad de la luz y no sé dónde viene, ni por qué ha venido, cómo son, qué sistema de tecnología, o sea, nada. Simplemente dices, vamos a trabajar sobre esa línea, lo archivamos y lo presentamos, sin comprender si realmente lo que estás viendo es real o lo está viendo tu mente, que no dejaría de ser real, pero los demás no lo ven. Es así de complejo todo, ¿no? Estas cosas no siguen lógica o la física convencional de la forma consciente. Se comportan más como estructuras de información que interactúan con la mente. No solo con la materia. Uno de los patrones más consistentes observados en casos creíbles no tiene que ver con la artesanía ni la propulsión, sino con la transformación personal. Los encuentros a menudo se correlacionan con cambios importantes en los sistemas de creencias, los estados psicológicos o incluso la trayectoria vital o vitales. Eso no es accidental. Estas cosas parecen interactuar con el significado mismo. Una lección útil presta mucha atención a cómo respondes el tema, no solo los datos. Si algo quiere acceder a tu percepción, tu atención es la puerta de entrada. Cómo la diriges puede ser más importante de lo que crees. Puedo profundizar en patrones o experiencias específicas si hay un interés real, pero pediste algo útil. Y aquí está donde comienza la verdadera madriguera de conejo. Creo que es muy profundo lo que se ha comentado con esta información. Obviamente, si estamos pensando en dame credenciales, dame pruebas, dónde has trabajado, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres sacar con esto, ¿me estás engañando o no me estás engañando? Solo pensemos en lo que se ha dicho. Me da igual que lo diga un tío que está en la CIA o en la NSA o ha trabajado con el DARPA o es de la NASA, es indiferente ya. Sino este anónimo te ha revelado información lógica del fenómeno. Y nosotros, desde ahora mismo donde me estés escuchando, en vuestra casa, en el sofá, o cuando vayáis a dormir o en el camión, me es indiferente, pensemos cómo nos ha resonado esa información y si nos ha dado esas respuestas a esas dudas que tenemos. El fenómeno es mucho mayor de lo que queremos, de lo que podamos o queremos comprender. Nos sobrepasa, no os olvidéis nunca. Y no porque haya gente que lo esconde, que sí que lo esconden, sino porque ni siquiera ellos pueden comprenderlo. Porque si tuvieran esas claves, para comenzar nos venderían algo controlado y digerible. Y ni siquiera ellos pueden controlar, por ejemplo, la cantidad de objetos que aparecen en silos nucleares. Así que lo esconden. Los pilotos las ven venir, literalmente. Y puede ser tecnología incluso
de subcontratas de sus mismos gobiernos. Las personas que experimentan experiencias cercanas a la muerte, abrimos esa gran puerta. Las personas con capacidades mediúmnicas, abrimos esa gran puerta. Las personas que tienen, y lo podemos ver en archivos, contactos con naves, con extraterrestres, a veces con forma de robot, otros con forma de lágrima, otros con forma de lo que sea, es surrealista, hasta duendecillos verdes con las orejas. Es surrealista. Y no es el hecho en sí de lo que representa el contacto, la tecnología o cómo puede cambiarnos, sino cómo nos influye esa información a nosotros y nos hace cambiar. Y cómo evolucionamos. Y os preguntaréis, vale, Nacho, ¿pero para qué? Y eso yo ya lo tengo clarísimo. Por lo que estamos haciendo aquí y por dónde iremos después de estar aquí. Creo que es posible que podamos simplificar las cosas. Como que vienen de Marte o están bajo de nosotros. Hay de todo en el jardín, ¿no? Pero el fenómeno realmente es algo tan sutil y a la vez diferente en nuestra comprensión que tiene la posibilidad de manipular nuestra realidad. Y nos harán ver, sentir, percibir, oler, tocar lo que les dé la gana. Porque es más el mensaje a cómo la persona cambia a lo que representa el hecho. Sí, un objeto hizo así, desapareció. Vale, no es el hecho de que vengas y me lo cuentes, sino cómo tú has cambiado con ello. Fijaros una máxima que ya os he dicho alguna vez en los programas, que es igual lo que yo os diga. Es igual lo que yo os muestre. Es indiferente. El ser humano es tan egoísta que lo que realmente le interesa es como lo que se te ofrece te afecta a ti y te influye a ti. Es como vosotros os sintáis con lo que yo digo, no con lo que yo haga o lo que yo os muestre. Cómo nosotros nos sentimos. Y obviamente, pues, lo digo a la inversa. Cuando una persona ve, por ejemplo, esta explicación y en vez de decir, ostras, tal vez este informante tenga razón, solo piensen, ¿tonterías? ¿Quién habrá aprendido más de esto? ¿Quién habrá cambiado? ¿Quién habrá dado esa tuerca? ¿El que dice, tonterías? ¿He perdido 5 minutos de mi vida o 10? ¿O el que realmente dirá, tiene sentido que sea todo tan grande y tan complejo, que a la vez no lo es, si lo comprendemos, que nos supere, pero que el mensaje real sea como yo cambio con las cosas y cómo evoluciono como persona? Me ha parecido como mínimo interesante. Quiero hablaros ahora sobre este Taima Mandala, que es un mandala del siglo VIII, perteneciente al budismo japonés, de lo que representa la tierra pura. ¿Qué es la tierra pura? La tierra pura es un concepto del budismo Mahayana que se refiere a un reino trascendente emanado por Buda o Bodhisattva, purificado por su actividad y poder sustentador. Se dice que las tierras puras son lugares sin el sufrimiento del samsara y que están más allá de los 3 planos de existencia. Muchos budistas mahayanas aspiran a renacer en la tierra pura de un Buda después de la muerte. ¿Y qué estamos viendo y por qué para mí es importante esta imagen? Mirad, la imagen central es el Shukabati, la tierra pura del oeste. Los bordes izquierdos o derechos o inferior están alineados con imágenes del Sutra de la Contemplación. La imagen central, llamada la corte de la doctrina esencial, representa a Buda Amida, rodeado de sus oradores, que han alcanzado la iluminación, edificios y la tierra que existe en un paraíso. En la parte superior de la imagen central hay muchas figuras flotando en el cielo sobre nubes. Cada una de estas figuras tiene la característica distintiva con un halo detrás de su cabeza. Este detalle es muy significante de que cada uno de ellos ha alcanzado la iluminación. Junto a ellos, varios pájaros volando, pañuelos flotando en el aire, algunas flores de loto. Y si nos fijamos, lo que representa esta escenificación, que siempre habrá gente que consiga alcanzar esa iluminación, que parece ser que es lo que realmente estamos haciendo aquí. No sabemos cómo, ni lo fácil que es, ni si hemos venido aquí a la Tierra en modo Dios, en modo todo difícil y que la vida es muy dura, pero entendemos que siempre habrá gente que están más avanzados o por qué no tengan esa verdad. Y luego habrá gente que esté rodeándolos, que esté aprendiendo, que estén compartiendo. Y da igual que esté escenificado en un paraíso.
sino que también habrán seres celestiales. Ovnis, UAPs, extraterrestres, seres de plasma, iluminación, entidades por ahí, rodeando, descendiendo, que vienen del cielo, que están viajando con nubes, por llamarlo de alguna manera, y que forman parte de la comprensión de este puzzle. Que al final, la gente que está aquí, su mensaje no es comprender si esa nave es de este material, si lo otro, sino hacia dónde vamos como personas. Porque tal vez el juego sea ese. Las entidades interactúan, intervienen, hacen y deshacen. Pero al final, nosotros tenemos que hacer y deshacer. No es consumir y destruir, sino crecer y mejorar. Creo que en el siglo VIII ya se veían las situaciones como eran. Y si nos vamos más para atrás, pues más aún. Y al parecer, nadie ha entendido, nadie ha escuchado. Queremos saber de qué composición es esa nube para sentirnos mejor, ¿para qué? Si no la podremos tocar en un corto o mediano plazo, sino comprender que ellos hacen y deshacen, que tal vez nosotros estemos ahí dentro de un tiempo, pero que nuestro trabajo es estar aquí, aprendiendo y mejorando, no consumiendo ni destruyendo. Espero que os haya gustado este vídeo un poco filosófico, sin lugar a dudas, pero para encajar la verdad, sea cual sea, tenemos que abrir nuestro prisma muchísimo más que analizar algo. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente, amigos. Gracias y me despido.